Reporte 100. Y esta mañana nos acompaña aquí en cabina el senador electo por Sonora, Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Bien, buenos días, Juan Carlos, buenos días a toda tu audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Sigue en el PRI? Sí, yo sigo militando en el PRI. Nadie me ha notificado algo en el contrario. Sí, pero lo han excluido de la próxima bancada del PRI, a decir de Alejandro Moreno Cárdenas. Me enteré por la prensa de que eso sucedió en una votación entre los senadores y senadoras del PRI, en las cuales no hubo esa unanimidad y se expresaron 2 abstenciones pidiendo que se platicara más sobre esa decisión. ¿Quiénes fueron las 2 personas que se abstuvieron? Los 2 que se abstuvieron fue la senadora zacatecana y el senador coahuilense. Sí, ¿y qué pasó con su amigo, el de Guerrero? Pues Añorbe. Él asumió la coordinación del grupo parlamentario, parece que fue electo también. Cuestión que me da mucho gusto. Yo le había dicho de antemano que contara con mi apoyo. Sí, de los 14, ¿cuántos senadores del PRI son? 16. 16 senadores. De los 16 senadores, ¿a quiénes considera sus amigos? No, yo no tengo enemigos ahí, Sí. Tengo puros amigos. Amigos, dije. Sí, Ajá. amigos, sí, considero a todos mis amigos y mis amigas. Son militantes algunos de muchos años atrás, otros novedosos que están ahí, pero con todos llevo una relación cordial. ¿Por qué la rudeza contra usted, Manlio Fabio Beltrones? Porque no percibo esa misma rudeza contra Dulce María Sauri, contra Francisco Labastida, contra Enrique Ochoa Reza, contra quienes se han manifestado en contra de la reelección de Alejandro Moreno. No sé, pero yo creo que cualquier insulto o abuso responde mucho a los miedos de la gente. Siento que Alito no está seguro alrededor de lo que puede ser la opinión de uno, tanto en el Senado como en el partido. Sí. Y se ha esmerado en lugar de argumentar, en insultar. Él piensa que si usted está en la bancada le va a quitar poder, le va a quitar la dirigencia, le va a quitar... ¿Qué cosa? Algo parecido, ¿no, Sí. Juan Carlos? Porque él mismo lo expresó hace un día, creo, ayer. Él ya había dicho que iba a tener una independencia en su voto. Sí. Y eso es suficiente para decir que no pertenece al grupo parlamentario del PRI. Pero ¿qué senador o qué diputado no tiene que ejercer su independencia de criterio? A final de cuentas, como bien lo dijo incluso en algún momento hasta el presidente de la República, su libertad de disentir sobre ciertos aspectos que afectan a la vida nacional. Yo no podría tener un voto ciego si algo le afecta a Sonora. Sí. Yo lo que me debo es a Sonora. Aquí quienes me eligieron fueron los sonorenses. Guardaré mi independencia como lo he hecho siempre, no obstante pertenecer a bancadas. Sí. Yo he sido coordinador de la bancada del PRI en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. He sido presidente del PRI en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. Y siempre he respetado la independencia de criterio de cada uno de los senadores. Hay que convencer, no hay que imponer. A eso me refiero. Si eso lo toman para decir, bueno, tiene independencia de criterio, entonces no tiene voto ciego, entonces no debe pertenecer al grupo parlamentario, están equivocados. No es la primera vez que lo quieren cepillar del PRI, como dice López Obrador, ¿no? Cedillo lo quiso cepillar, ¿no? Sí, pero Cedillo lo hizo quizá por en el mismo, con la misma intención, Sí. pero sin la misma violencia. Sí, pero lo quisieron sacar, ¿no? Pues no, nunca se me planteó. Lo orillaron, más Sí, bien. más bien empujan para que uno se vaya. Sí. Pero cuando uno les dice yo me quedo, intentan algunos sacarlo, ¿no? Sí. Pero la militancia es tan amplia, tan grande del partido, que es muy difícil que se someta a una decisión Sí hay caprichosa de la militancia dirigencia. amplia, sí hay una o sea, militancia. y todas las personas que apoyaron ahora a Alito Moreno, ¿ese es el PRI o hay otro PRI inconforme? ¿Hay otro PRI? ¿Dónde está el PRI? Lo dices y lo dices muy bien, esa asamblea que se llevó a cabo no es el PRI en su totalidad, que ese es el punto y la litis de lo que estamos discutiendo. Esa asamblea se conformó, o ese consejo político, perdóname, que eligió a Alito, se conformó por cerca de 400 militantes escogidos a modo, los cuales acudieron y no pueden representar al amplio priismo. Yo lo he dicho y lo repito contigo, Juan Carlos, yo percibo mucho más priismo afuera del PRI que dentro de la militancia del PRI, de tal suerte que lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje de inclusión, no de expulsión. Vamos, ¿qué partido político se fortalece con expulsiones
sin militantes. Este es el punto más importante y la discusión, porque hay que centrarla. ¿En qué no estamos conformes los exdirigentes del PRI, exgobernadores, exsecretarios generales, cuadros políticos importantes que hemos acudido al tribunal? En que se hagan cambios estatutarios al PRI a conveniencia y a modo de la actual dirigencia, sin haberlos procesado previamente en una asamblea. Dice, sí hicimos la asamblea, una semana después de las elecciones más desastrosas que hemos tenido en la historia del PRI. ¿Tú recuerdas, Juan Carlos, en cuánto se tardó en llevar a cabo una asamblea similar de repensar al PRI? En 1989, después de la elección de 1988, que fue muy grave, y Luis Donaldo Colosio encabezó esa asamblea como presidente del PRI, año y medio, para reflexionar por dónde tenía que caminar. Bueno, Dulce María PRI. También en 2000, ¿no? Cerca de un año. Un año, Dulce María Sauri, ¿no? Después de la derrota del 2000. Y esta asamblea, que supuestamente cambia los estatutos para que se reelija por tres ocasiones la dirigencia del PRI, en menos de una semana. No hubo convocatoria a la reflexión. El PRI lo que necesita hoy es más reflexión que expulsión. ¿Y dónde están esos priistas, Mario Fabio? Porque hemos visto nada más a ustedes como ex dirigentes, como ex funcionarios, a Dulce María, a Enrique Ochoa Reza, a quien fue secretario de Educación con Enrique Peña Nieto, a Francisco Labastida, que fue candidato presidencial, y a usted. Pero ¿dónde están los militantes inconformes? ¿Dónde están los militantes protestando? ¿Dónde están los militantes tomándole el Comité Nacional a Lito Moreno, enojados, molestos por lo que hizo? No se ven. Sí, Juan Carlos, lo dices y lo dices completamente bien. No obstante, existen, están esperando. Pues la institucionalidad del PRI, la verticalidad del PRI. Así como la entienden algunos. Sí. Pero están esperando que muchos de nosotros, como lo estamos haciendo, llevemos a cabo acciones legales, como las que estamos celebrando, y después de las conclusiones del tribunal habremos de tomar decisiones. Sí. ¿Las purgas en el PRI son frecuentes? No. ¿Sí? No son frecuentes. Por ejemplo, lo que le pasó a Toño Astiazarán en el 18, Mario Fabio, y que se le atribuyeron a usted. ¿Pero por qué a mí? Que Antonio Astiazarán quería ser candidato a senador. Qué bueno. Y que cuando se eligió a Silvana, su hija, como candidata al Senado, a Toño Astiazarán le negaron el registro porque no había cumplido ciertos requisitos de unos cursos y demás, y en aquel momento Astiazarán se fue del PRI y acusó que fue parte de una purga orquestada por usted. Pero poniendo las cosas en contexto, sí. Aquí la fórmula de Sonora del PRI llevaba mujer y hombre. Sí. Y la primera posición era mujer, la segunda era hombre. Yo no entiendo entonces por qué quieren cargarle a uno esa decisión. Sí. Creo que aquí hay que construir y construir bien, porque si no también podrían ustedes acusarme de haber apoyado la postulación de Antonio Astiazarán, que está haciendo muy buen trabajo municipal, para candidato a presidente municipal, porque el PRI le dio el apoyo. Sí. No me carguen nada más las malas, póngame también las completas. A lo que me refiero es que en ese momento los priistas, lo dejaron solo. Antonio Astiazarán, pues, ¿no? Pues yo creo que él tomó una decisión. Sí. ¿No lo irán a dejar solo a usted ahora? Pues yo confío en que puedo hacer mi trabajo por mí mismo, representando a muchos de los que me han estado dando su apoyo en esta lucha. Sí. ¿Al PAN va? No, yo no estoy pensando en salir a algún partido político. Yo sigo siendo priista, dando una batalla legal, y después de que el Tribunal Electoral resuelva qué es lo que sucedió en la Asamblea, si es legal o no es legal, entonces habremos de tomar decisiones. Si no es legal la Asamblea, tendrá que reponerse la Asamblea con los anteriores estatutos y entonces convocarse a la misma con oportunidad y con tiempo para celebrar estas discusiones antes de hacer las modificaciones a los estatutos. Después de que resuelva esto el tribunal, ¿usted va a promover algún recurso ante el tribunal por la exclusión del grupo parlamentario? No, yo no voy a platicar eso porque creo que todo regresa a su lugar. Sí. Después, si el tribunal nos da la razón de que es ilegal en la celebración de la asamblea
y con esto los cambios a los estatutos en los que se pone de manera arbitraria que se puede reelegir en 3 ocasiones la dirigencia, e incluso no tienen tan siquiera el cuidado, que esto es lo que les molesta a ellos, Juan Carlos, no tienen el cuidado de respetar el principio de que nadie puede hacer modificaciones a una ley que le beneficie personalmente. Sí, sí. Bueno, aquí hicieron modificaciones a los estatutos del PRI, que es nuestra ley, con beneficios específicos a la actual dirigencia para reelegirse. Eso nunca ha sucedido. Es decir, si el tribunal le da la razón a ustedes que están promoviendo esta inconformidad, las cosas regresan a como están, y entonces usted se integraría nuevamente a la bancada del PRI. Yo estoy la opción hoy del PRI, me conservo con mi presencia priista y habré de actuar en conciencia con lo que representa. Si el PRI si el Tribunal Electoral no les da la razón, Manlio Fabio, ¿qué van a hacer? Entonces habremos de reunirnos nuevamente todos estos ex presidentes, ex dirigentes, ex gobernadores y tomar alguna decisión, sí, porque no estamos conformes con que el PRI esté manejado por una sola persona como de su propiedad. ¿Se ve como independiente usted? Todavía no me veo como tal, pero siempre he tenido un criterio independiente. Sí, los priistas que siguen a Alito Moreno y que le conceden cierta razón a Alito Moreno, ¿qué les dice? Por ejemplo, cuando Alito Moreno dice que ya no deben pesar los apellidos como el de Beltrones. El peso del apellido Beltrones en Sonora es muy fuerte, pues, ¿no? De hecho, yo he comentado que los panistas cuando dicen Beltrones lo dicen bajito, con Beltrones, así, lo dicen bajito, así, porque como que les tienen cierto temor o respeto, o temor y respeto. Entonces, cuando dice Alito y los priistas que le siguen a Alito y creen en esa de que ya no debe haber apellidos en el PRI como los de Beltrones, ¿qué les dice a esos militantes? Pues que sean libres y que ellos consideren exactamente cuál es su posición ante un partido que necesita mucho cambio. Sí. Y yo no pensaría que él esté diciendo que se nieguen los apellidos Moreno o cualquier otra cosa simplemente porque otro partido se llame Morena. Creo que es una estigmatación, innecesaria en este momento, ¿no? El estigma es lo que hace que las cosas no se vean con claridad. Que pidió todos los cargos en Sonora, dice Alito. Pues que pidió definir todos los cargos en Sonora. ¿Es cierto eso? No es cierto, ¿eh? Este es un tema de participación. En Sonora había una crisis dentro del partido. Sí. Habían salido muchos militantes del partido cuando él, de una u otra manera, toma decisiones en el momento en el que asume la presidencia del partido y cuando sale la anterior gobernadora, Claudia Pavlovich. Esas decisiones, esas ausencias dentro del partido, que son muy conocidas, incluso fueron a enriquecer otras fuerzas políticas, hacían necesaria una reflexión en Sonora de alguien que pusiera orden y que volviese a construirse una unidad dentro del partido que se había perdido. El presidente del partido se había ido. La secretaria general había también tomado una decisión de luchar en contra de las imposiciones de Alito. Se buscó una tercería para poder regresar a la normalidad, la vida política partidaria de Sonora. Sí, no es que haya usted pedido todas las posiciones, las candidaturas, los cargos. De ninguna manera, pues pregúntenle a cada uno de quienes fueron candidatos. Yo no estuve solicitando ninguno. Creo que lo único que voy a exigir, como exigí en su momento, es que se tome en consideración a las mejores gentes. Sí, y creo que se postularon a muchos de los mejores aquí en el estado de Sonora, que no tuvimos la suerte momentánea de obtener un triunfo, no obstante nuestra alianza con el PAN y con el PRD. Eso no quiere decir que a futuro no lo hagamos. Sí, cuando platicó con Alito Moreno sobre su intención de contender por la senaduría en Sonora y además estar en la lista de partido de representación proporcional, ¿le pidió usted algo a Alito? ¿Alito le pidió algo a usted? ¿Se pidieron cosas? La historia es mucho más concreta. En una circunstancia tan difícil, buenos cuadros del partido político se reunieron y dijeron: hay que ir como candidatos a los distintos estados a fortalecer la posibilidad de triunfo.
Y muchos exgobernadores mostraron su interés por hacerlo con su capital político que tenían en cada una de las entidades. Y dijeron, estamos dispuestos a participar en elecciones directas. En el caso particular, yo asumí esa decisión y vine a competir al estado de Sonora. La posición dentro de la lista, yo no la solicité. A mí me ponen ahí, considerando que yo voy a ser senador por el estado de Sonora, y ponen un suplente que de paso yo ni conocía. Sí. Para que ese pudiera asumir, por cierto, muy cercano a Lito. Una gente respetable, de Nuevo Francisco Cienfuegos, sí, que por cierto molesta enormemente a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque él encabeza una resistencia al gobernador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Y eso me trae a mí algunas de las desventajas de las declaraciones de Movimiento Ciudadano en contra de mi persona, no obstante mis relaciones personales amistosas con su dirigencia. Sí, bueno, capaz de que también después en el futuro usted está en Movimiento Ciudadano, ¿no? No estoy considerando ninguno de esos. Y son compañeros de partido, pero ¿no? Tengo una muy buena relación amistosa con sus dirigentes, variados dirigentes, pero creo que hubo una confusión con algunos de sus militantes cuando vieron aparecer la figura de suplente, sí, sobre todo con algunos militantes de Nuevo León. Bueno, usted se ganó el espacio como senador de Sonora, porque vino y compitió y ganó la primera minoría. Sí. Pero se ve mal, Manlio Fabio Beltrones, cuando del Senado pasan a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados pasan al Senado como plurinominales de representación proporcional. Es decir, a los electores no les gusta mucho eso, que digamos. Es el caso, por ejemplo, de Silvana, que pasa ganó la senaduría, pero ahora pasa como pluri a la Cámara de Diputados. Y en su caso también, en el pasado, también pues del Senado pasó a diputados y de diputados al Senado. Muchos años en el Poder Legislativo, Manlio. Sí, cómo no, mi vida ha sido principalmente parlamentaria. Sí. Y me siento orgulloso de ello y he dado resultados. Aquí lo importante, Juan Carlos, no es criticar las formas de hacer política, sino los resultados. Yo soy un hombre de resultados y a final de cuentas, con el rostro de frente y mirando a la gente, les digo, soy hombre que he cumplido con lo que he dicho y con lo que he prometido. Me siento contento conmigo mismo. En el caso de Silvana, que ella tendrá que responderlo por sí misma, ella vino, compitió y también fue senadora en competencia e hizo una serie de modificaciones en el Senado para cumplir con sus promesas con los sonorenses, con varias de las leyes que salieron del Senado con dificultades y que se quedaron atoradas en la Cámara de Diputados. Me manifestó su interés de ir y desatorar esas leyes que están ahí, porque todo se obstruye de una cámara a la otra. Entonces tus iniciativas que se vuelven minutas y que van a cámara, a la siguiente cámara, tienen que salir avante. Ahí está como la ley de legítima defensa que tanto le pidieron a ella, como también cuando hablaba de una ley para regularizar permanentemente los vehículos irregulares, pero que lo hicieron un decreto en lugar de ley. Entonces queda sujeto a que cada presidente de la República que llega lo haga a conveniencia. Bueno, ella tiene su tarea, creo que la va a cumplir, y yo tengo la mía, pero soy un legislador, un parlamentario de resultados. Por cierto, lo que tengo hoy nada más es el compromiso con Sonora, que eso es lo que le molesta a algunos, de que digan, tiene que ejercer un voto ciego y votar con la bancada en su conjunto. No, a mí me gusta reflexionar. Yo he sido coordinador parlamentario y nunca he impuesto una decisión. Siempre las he negociado, siempre he puesto a todos en condiciones de poder aprobarlas o de rechazarlas. Ese es el punto. Hacer política. La política no es insulto, agresión, denuestos, descalificaciones. La política es construcción de acuerdos. Y yo soy un hombre de acuerdo. Sí, Manlio Fabio Beltrones, ahorita están muy preocupados, tanto la dirigencia nacional del PAN como la del PRI, en sus procesos internos de renovación de sus cuadros en las dirigencias. Alito se religió, Marco Cortés está también por el estilo. En lugar de estar pensando, ocupados en cuidar a sus senadores, porque Morena está a 2 votos o 3 de la mayoría calificada. Sí.
Sí, claro. ¿Alito le va a dar esos 3 votos a Morena? No lo sé, pero atajo. En el tema yo creo que Marco no está pretendiendo quedarse en el PAN. Ahí hay, afortunadamente, en el Partido Acción Nacional una competencia interna y están dirimiendo esto dentro de sus órganos electorales sin reelección alguna y Marco asumiendo su responsabilidad en el Senado. Que por cierto, a propósito de resultados, Juan Carlos, que esa es una parte de la campaña que yo hice, ¿qué resultados han tenido algunos de los que son diputados o eran diputados por Morena en el estado de Sonora y ahora pasan a ser senadores o de senadores a diputados? A final de cuentas, lo que importa en esto son los resultados. No importan las personas. Me diste resultados, perfecto. Votaste ciego, entonces no estoy bien representado ahí. Pero yo creo que hay una competencia en el PAN Regreso que no se dio en el PRI. Y creo que el PAN está tomando una buena decisión democrática. Sí. Entonces todo depende de lo que decida el Tribunal Electoral para decidir su futuro. Lo que es seguro, pues usted es senador, o sea, a partir del 1 de septiembre, es senador de la República por Sonora, ahí estará 6 años, con el PRI o sin el PRI, independiente o perteneciente a alguna bancada, ahí va a estar con el senador. Pero el tema de fondo, Manlio Fabio Beltrones, es que faltan contrapesos en este país. Morena está muy fuerte y la oposición está muy reducida. ¿Qué va a pasar con los contrapesos en este país? ¿Y qué va a pasar con la oposición en este país? Hay pues ahí la intención de la Marea Rosa, de algunas voces de constituirse como partido político. Ahí anda Jesús Zambrano también con la idea de construir una fuerza política de izquierda progresista. Hay varias ideas, pero pareciera que ni PRI ni PAN tienen ahorita la fuerza como para representar a quienes no están de acuerdo con Morena y con el gobierno. Sí, son las consecuencias de las elecciones, admitamos. El triunfo de Morena fue contundente y eso afecta la vida política interna de cada uno de los otros partidos políticos que no ganaron. Para eso tienen que reconfigurarse, reacomodarse. Si lo hacen correctamente, se fortalecen. Si se equivocan, siguen cayendo. Que eso es por lo que estamos trabajando y luchando. Pero yo aquí y ante tus micrófonos que son tan escuchados, Juan Carlos, yo te quiero decir que mi trabajo en el Senado va a ser específicamente prioritario el buscar beneficios para Sonora, buscar acuerdos para que Sonora le vaya bien. Ya se acabaron las elecciones, ahora hay que construir acuerdos en beneficio de Sonora. Esa fue la intención de la participación y ese fue el mandato que yo recibí. Conmigo van a tener a alguien confiable, como siempre, que pretende hacer su trabajo bien. Muy bien, Manlio Fabio Beltrones, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos, por la oportunidad. Por Sonora. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Reporte 100.